¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica, le damos la bienvenida y les agradecemos acompañarnos en este último día de actividades programadas en el marco de la Semana de la Cultura China. En esta oportunidad tenemos la exposición de Pablo Rodríguez Durán, que nos va a ofrecer o nos va a hablar sobre el ideograma poeta, los caracteres chinos y el paso del tiempo. Bueno, Pablo Rodríguez es simiólogo, traductor, investigador y docente, abogado por la Escuela Libre de Derecho de México y es maestro por el Centro de Estudios de Asia y África, con especialidad en China, del Colegio de México. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la filosofía, la literatura y la medicina tradicional china. Pablo cuenta con diversas traducciones del chino al español, dentro de las que destacan El arte de la guerra de Sun Tzu y el Dao de Jin de Lao Tzu en literatura clásica. Xu Wei, Cao Cao, Tao Yuanming y otros en poesía antigua, y Li Jinse, Ai Ji, Luming, Alai, Aoyang, Jinghe, San Mao, entre otras docenas de autores en cuentos, novelas, poesías cortas contemporáneas. Anteriormente, Pablo trabajó como traductor oficial del Grupo Editorial Internacional de Lenguas Extranjeras de China en Beijing y actualmente se dedica a la investigación independiente. Entonces, cedo la palabra a Pablo para que nos brinde la exposición. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias ante todo a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Que me siento muy honrado, me siento muy contento de poder compartir un conocimiento que, pues como pudieron escuchar brevemente por esa introducción, ha sido un camino de mucho contacto con la cultura y sobre todo con la escritura y con las lenguas chinas, ¿no? Desde tanto, digamos, desde la fascinación que provoca como un fenómeno lingüístico, pero como también de alguna forma un puente para seguir aproximándonos. Así que antes que nada quiero agradecer muchísimo la iniciativa, todo el esfuerzo del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica, pues por seguir tendiendo puentes, por seguir tendiendo estos pequeños hilos invisibles que finalmente nos van a permitir, por ahí veía en uno de las frases que aparecen en la universidad, duplica tu mundo, algo por el estilo. Yo creo que es parecido, nos permite duplicar nuestro mundo, nos permite ampliar nuestros horizontes y con el chino, probablemente con todas las lenguas creo yo, pero con el chino en particular, vamos a ver cómo es una escritura que se escurre un poco entre los dedos. Entonces, es tan antigua, es tan misteriosa, pero al mismo tiempo tan cercana a la realidad, que lo que yo hoy quiero es invitarlos a que tengamos un poquito, un pequeño viaje, ¿no? Un pequeño viaje por los caracteres chinos, pues espero que haya tanto personas que hayan estudiado, que se hayan sumergido un poco, como muchas otras que quieran conocerlo desde, pues, cómo abordamos una lengua, ¿no? Y cómo abordamos una lengua requiere también decir desde dónde entendemos el pensamiento de la cultura que le da origen a esta lengua. Entonces, el título de la conferencia es un poco engañoso a propósito, porque hablo de los caracteres chinos y el paso del tiempo. Voy a hablar, es decir, quiero hablar un poco de cómo han ido transitando esos caracteres y de cómo se encuentran hoy en día, pero va a ser muy interesante ver cómo el tiempo casi que ha pasado, es decir, los caracteres han permanecido dentro de su esencia simbólica, diría que casi que inalterados a través de los últimos, mínimo, dicen los especialistas por ahí del 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, si me lo permiten, yo voy a compartirles una pequeña presentación. Permítanme, aquí la busco. Ya. Espero que todos la vean sin ningún problema. Vamos a ponerle aquí play. Listo. Entonces,
el ideograma poeta. ¿Por qué lo pongo de alguna forma? Y esto es haciendo honor, creo que a nuevamente todo el esfuerzo del Instituto Confucio para traer a todos los colegas que me acompañaron, que me pareció magnífica la propuesta, es decir, tanto del taller de caligrafía como de mi compañera en la maestría de Miriam Puente, pues para hablar un poco de Gong y de cómo se mezclan las artes dentro de China. Yo creo que esto es un concepto muy importante para digamos que es muy benéfico al momento de estudiar una cultura y una escritura como es esta. Les quiero leer esta pequeña introducción para que vayamos metiéndonos un poco en este mundo del que les quiero hablar. La cocina china carece de principio y de fin, de génesis y apocalipsis. Hay un tejido carente de tejedor y un Dao perenne e innombrable, madeja de la que todo surge y a la que todo retorna una vez cumple su ciclo de vida en el mundo. Y palpitos, ingenios y latidos creadores de seres fugaces son a su vez las herramientas de clasificación que permiten efímeramente comprender una realidad cuya única constante es el cambio. La filosofía china nunca ha buscado la acumulación de conocimiento infértil, y gracias a su incapacidad intrínseca de quedarse en el plano del ejercicio meramente intelectual, estos conceptos se trasladan, estos conceptos entonces se trasladan a diversas manifestaciones, entre ellas la lengua y la escritura, ventana mediante las cuales es posible sumergirse en las aguas profundas de esta antigua sabiduría. Permítanme un segundito. Sí. Muy bien. Entonces, a mí me gusta mucho siempre comenzar con una explicación, con una interpretación, en realidad, que me dio mi querida maestra Liliana Arsovska en su momento, del carácter del Dao o del Tao, ¿no? El carácter, el Dao, pues digamos que de alguna forma a eso me refiero aquí cuando hablamos de este Dao primigenio, al que, de lo que todo surge, a lo que todo retorna, pero que está en constante movimiento. Y a pesar de que los, digamos, los filólogos clásicos o la academia un poco más, mm, vamos a decir, institucional, considera que esto es una cabeza, show, y este el radical de movimiento, hay otra forma también de verlo, y es estas dos antenitas, digamos, de la cabeza se pueden ver como el yin y el yang. Entonces, el yin y el yang en uno, el carácter de uno, espontáneamente, tzran, o sea, se ponen en movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es decir, aquí ya nos da muchísima información acerca de cuál es el pensamiento que está creando esta escritura, ¿sí? Y de cuál es el pensamiento que está pensando cómo crear este lenguaje. ¿M? El que todo esté en un constante cambio de por sí ya parte de una premisa un poco distinta a, digamos, la lógica aristotélica vamos a decir, vamos, no nos interesa tanto el qué como el cómo. ¿M? Y la única constante es el cambio. Entonces, en la cosmogonía china no hay un inicio ni fin como tal, no hay un mito cosmogónico, no hay un mito fundacional. Esos mitos luego vinieron el de Pangu y demás del sudeste asiático. No hay como tal un creador, es decir, parece ser todo un tejido muy funcional, pero un tejido sin tejedor, ¿no? Y pues es una premisa tan válida como cualquier otra para comprender el mundo, y una premisa que para comprender el mundo entonces en sus distintas manifestaciones, es decir, en la medicina, en la comida, en la lengua, por supuesto, y en la escritura, pues van a darnos una idea de cuáles son los rasgos fundamentales de lo que para los chinos significa la lengua, digamos, como la lengua como medio de comunicación y la escritura como aglutinante de todos los pueblos chinos. Eso es importante. Es decir, el chino tiene varias lenguas, tiene muchos dialectos, pero todos ellos comparten una escritura común, ¿no? Una escritura común que comparten parcialmente también en Japón, que anteriormente también en Corea y en Vietnam, y de alguna forma es como
una escritura que rodea esa parte de Asia. Entonces es, como les digo, se pierde un poco en las brumas de la historia el significado de los caracteres que pues a la fecha no son sonidos, ¿no? Es decir, siguen siendo pictogramas, ideogramas, ya lo vamos a ver un poco más. Pero hablemos de Zhuangzi primero, este otro gran filósofo daoísta, cuando nos habla del idioma, y entonces él dice en su Weiwu, la red se usa para pescar. Una vez atrapado el pez, olvidamos la red. Las trampas son para atrapar conejos. Una vez atrapado el conejo, olvidamos la trampa. Las palabras sirven para esclarecer el significado. Al quedar claro el significado, las palabras se olvidan, ¿no? El lenguaje no agota el significado, es decir, yen, bu, yi, i. Este i es a lo que se refiere con el significado. ¿Y qué es lo que nos dice? Las palabras son un medio, ¿sí? Es decir, las palabras son tan absolutamente efímeras, tan absolutamente contextuales y tan que se escurren entre los dedos nuevamente, ¿no? Se escurren entre los dedos de una forma en la que tienen un propósito, pero una vez cumplido ese propósito, la palabra también se tiene que soltar, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a preguntarnos qué papel ocupa la escritura, qué papel ocupa la palabra dentro de todo el contexto chino de la comunicación y de lo que significa un idioma, ¿cierto? Eh, ¿Qué puede ser un idioma? Es por ponerlo de alguna forma, es decir, un montículo en medio de un campo puede significar que hay una tumba, que hay un simbolismo que es decir, es idiomático en un sentido, ¿no? Una cruz tiene un simbolismo, am, pero no son sistemas, es decir, para que se pueda considerar un idioma sistemáticamente completo, pues tiene que tener otras características, ¿no? Y los chinos, tal como todos los pueblos, pues pasaron por varias etapas dentro de la evolución de estas características. Entonces, lo primero que se conoce son los jieshong, que son unos nudos atados. Yo he escuchado, leí por ahí que hay alguna semejanza con los antiguos quipus andinos. Será por decir que lo hayan descubierto cada cual por su lado, que se hayan relacionado, no importa, es decir, en todo caso es realmente fascinante. Y era, pues aquí aparecen los números, probablemente también es la forma original de los números, ¿no? Y pues era para registrar ciertos acontecimientos de forma pues, bastante rudimentaria, ¿no? Luego vienen los 8 trigramas y curiosamente esto aquí no me va a tener porque hoy pues ciertamente no es el espacio, pero con los 8 trigramas yo diría casi que, es decir, siguen siendo a la fecha para los chinos un medio de expresión quizás mucho más preciso que la lengua, ¿no? Los 8 trigramas del I Ching, del I Ching o del I Ching, ¿cierto? Que dice la leyenda, es decir, dice la leyenda, que cuando en la antigüedad del honorable Fuxi, Fuxi que fue quien se enseñó la agricultura, Fuxi fue quien fue de los primeros, digamos, soberanos que existen dentro de todo el imaginario chino semimítico, ¿no? Entonces este soberano miró hacia arriba para contemplar las imágenes que había en el cielo y luego hacia abajo para observar los modelos surgidos de la tierra. Observó los dibujos de cada ave y de cada bestia y qué cosas eran adecuadas para la tierra. Para lo cercano eligió su propio cuerpo, para lo lejano otras cosas y así creó los 8 trigramas, ¿no? Entonces, aquí pues vean las fechas, es decir, 2852, 2738 antes de Cristo. Estamos hablando pues de uno de los primeros momentos históricos de China y cómo estos trigramas pasan a formar parte inmediatamente de todo el vocabulario simbólico a partir del cual se desprende lo demás. Creo que Milagros levantaste la mano. Hola. Hola Pablo, no, no he levantado la mano. Disculpa, perfecto. Listo, continúo. Entonces, se está escuchando bien y todo, ¿cierto? No hay problema. Muy bien. Entonces, se supone que Fushi vio del río amarillo
también la cuna de la civilización china, surgir a un caballo dragón, a una a una yegua dragón, porque es yin yang, ¿cierto? Y a partir de las marcas de su lomo diseñó los 8 trigramas que pues cuentan, digamos, son el cielo, la tierra, el viento, el fuego, la montaña, el lago y el río, básicamente, ¿no? Entonces hablan de un simbolismo que tiene que ver con el microcosmos, es decir, con el macrocosmos de afuera, dentro de una representación simbólica y arquetípica. Espero que esto esté claro. Pero después de Fuxi, pues algunos años llega Zhang Jie. Zhang Jie era un también semi-mítico con la historiografía china, todo eso está como más o menos en grises, pero escriba del emperador amarillo, ¿no? Y según la tradición china, él es el creador de la escritura, que es un personaje con 4 ojos, quien también, observando las constelaciones, las plumas de las aves, las huellas de las bestias, crea los primeros pictogramas y con ello da origen a la escritura china, ¿cierto? Y de aquí entonces la escritura china, y esta es la parte que me voy a ir, digamos, como a charlarles un poquito de cómo va antes de que pasemos a hablar del pensamiento y de cómo esto se encaja dentro del modelo cosmológico de China, que es lo que más me interesa. Am, Veamos un poco cuál es la historia entonces de los caracteres chinos. Ya vemos que comenzaron con los nudos, luego pues hubo como otro lenguaje y no tenemos realmente ni idea, porque es muy difícil rastrearlo en el tiempo, de cuándo surgen, cuándo podemos considerar, ¿sí? Que ya hay un sistema completo, ¿sí? Completo de escritura que se pueda considerar ya una lengua. Esa sería un poco como la forma de verlo, ¿no? Ah, y los primeros, y según digamos el consenso que hay hoy en día, esto surge alrededor de la dinastía Shang y surge precisamente con este tipo de caracteres, que son los caracteres en los huesos oraculares, les llaman, es decir, en caparazones de tortugas, escápulas de bovinos, y que eran, pues hoy en día hay cierto consenso unánime en que eran preguntas alternativas, es decir, que se hacían aquí una sobre otra, se ponía una pregunta alternativa, se ponía el hueso o el caparazón al fuego y a partir de las grietas que iba dibujando el fuego, entonces se hacía una interpretación acerca de la pregunta, ¿no? Ojo, el I Ching, es decir, de donde salen estos trigramas, a la fecha es un oráculo. Entonces, sí, eso también es importante. Am, Muy bien, perdón, listo. Entonces, después de esto, pues va cambiando también un poco porque la escritura cambia conforme va cambiando también el instrumento y también el lugar donde se pone. Entonces, al principio eran pues cuchillos, evidentemente, ¿no? Es decir, lo que se encontrara. Y sobre caparazones, sobre huesos o caparazones. Luego ya es más un cincel sobre esto, por ejemplo, que son como unos cuencos de unos trípodes sacrificiales. Entonces esta es la escritura sobre el metal, ¿no? Que es también pues un momento distinto dentro de la caligrafía, es decir, dentro de la forma de expresión de los chinos. Y luego viene la caligrafía, es decir, la caligrafía, pues que ya estamos hablando del pincel, digamos, ¿no? Del pincel y del papel, y que es decir, la caligrafía lato sensu habla de palabras en cualquier idioma escritas a mano y continentes de un pensamiento, pero es que en China es un arte en sí mismo y quizás también el elemento más importante de todas las ramificaciones, incluyendo la pintura, ¿no? La caligrafía pues permite también expresar el dibujo y los componentes que hay adentro del carácter de forma tal que uno pueda ver cómo se relacionan esos componentes dentro de uno. Entonces también es un acto meditativo, ¿sí? Y con la caligrafía pues vienen distintos estilos, no me va a tener demasiado, pero pues se los quiero mostrar y que los vean un poco, los glípticos, el sello mayor y el sello menor de los que hablan, que van más o menos como por esta estética, luego la caligrafía del escriba, esto sucedió como en el periodo del primer emperador de Qin Shi Huangdi, que, ah, que encarceló a un hombre que se llamaba Chen Miao y luego de este hombre pasó en la cárcel diseñando un sistema de escritura
para que lo dejaran salir y lo consiguió y lo dejaron salir y esta fue la caligrafía del escriba. Y en ese mismo momento quizás sucedió también la reforma más importante que ha existido, estamos hablando del 200 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo igual, de las reformas más importantes que ha existido en la escritura china, quizás pues como parecido, a la par de los movimientos de simplificación del siglo XX. Sin embargo, aquí yo no diría que fue reforma, si me preguntan, es decir, hablando de como la escritura china y el paso del tiempo, más que una reforma, yo diría que fue una estandarización, y de hecho ese es el término que se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque había distintos caracteres con pequeñas variaciones dentro de los distintos reinos, ¿no? Y entonces él lo que hace es como, no, es decir, el carácter de caballo lo vamos a escribir con 4 patitas y con de estas 2 líneas, y eso quedó así, pero digamos que la representación estilística y simbólica del carácter, pues en mi opinión, permanece incólume hasta nuestros días, ¿no? Luego vienen otros, ay, esto se ve muy raro. Luego vienen otros también, otros estilos pues ya muchísimo más refinados. Estas dos son Xingshu y Caoshu, es decir, como caligrafía cursiva, y luego caligrafía del pasto, ¿no? Que está, pues digamos, incluso la de la derecha, solo un ojo muy bien entrenado la puede entender. Esta de la izquierda a mí me gusta mucho, pues es del emperador Huizong. am, y pues es como como que en la caligrafía también se puede ver muy bien pues la personalidad de alguien. Yo creo que en todas las lenguas, pero pues repito, ¿no? Es decir, en chino, al estar los caracteres tan cerca de alguna forma de los conceptos que están transmitiendo, pues se ven mucho más. Y esto sería pues un poquito como un viaje dentro de estas, ¿no? Dentro de estas, el primero es el de dentro de los trípodes sacrificiales, o sea, el cincel con el metal, el sello grande, el segundo, el tercero es la escritura del escriba, luego el cuarto, este que está chiquito, pues ese ya es como la más estándar, Kaishu de hoy en día, y el pequeño sello. Sin embargo, yo sé que aquí han tenido oportunidad de ver mucha pintura, de ver mucha caligrafía. Creo que en ese tema, pues mis colegas también tienen muchas cosas por decir. Y, y dicho todo esto, es decir, hecho como este pequeño recorrido por cuáles han sido las etapas de evolución, por dónde han transitado también los chinos para ir pues conformando la escritura que sea espejo de su pensamiento o viceversa, em, pues llegamos un poco a las características de la lengua, ¿no? Y ahorita vamos a ir disgregando los caracteres porque son realmente muy bonitos. Pero las características de la lengua, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuál sería el espejo un poco de este pensamiento? Por un lado, es inflexivo, no hay conjugaciones, no hay declinaciones, ¿sí? Y la gramática está en el orden de las palabras. Por otro lado, los caracteres, que son su unidad básica, y ahí es a lo que me refiero con la importancia pues, de esa unidad básica, carecen de categoría abstracta. Es lo que decía Chuang, se decía, pues no, es decir, las palabras sirven para transmitir un significado. Una vez que está ese significado, pues ya se tienen que ir. Y en ese sentido, no hay eh, sustantivos, adjetivos o verbos fijos, ¿sí? No hay, digamos, todas las preposiciones del chino son verbos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Los adjetivos, pues de alguna forma también se podrían ver así, originalmente, quiero decir, como en la primera acepción del diccionario, pero al mismo tiempo, pues cualquier cosa puede ser cualquier cosa y eso es una maleabilidad que puede ser abrumadora, sobre todo si, es decir, como que puede parecer muy confusa, pero pues realmente es contextual y es analógica, ¿no? Y los caracteres entonces, ¿cuándo comienzan a tener un sentido? Cuando entran en una relación con sus semejantes, no tanto cuando están solos. ¿M? Y eso nos dice mucho, nuevamente. Es decir, nos dice mucho de cuál es la importancia de la relación. Y aquí incluso puse este carácter de Ren, que es persona y dos. Es un concepto confuciano. Es un concepto confuciano que se traduce como benevolencia, como humanidad, como bondad, porque es veo al otro que hay en ti.
te reconozco como un igual, ¿no? Veo a ese dos, ¿sí? Por otro lado, y a esto me refería con que era paradójico, curioso, irónico el tema del tiempo, eh, pues el chino en realidad no tiene verbo ser, porque de nuevo, pues como si todo cambia, es decir, si todo está cambiando todo el tiempo, la construcción de algo como un verbo ser, no, pues no cabe muy bien. Lo más cercano que yo conozco es wei, que es devenir, ¿no? Hoy en día, pues digo, sí, estudiamos chino y decimos como 我是 Colombier, ¿no? O sea, 我是 Pablo, ¿cierto? Entonces, así como ese ser originalmente quiere decir, pues, como este Cheiga, ¿no? En chino antiguo, en chino clásico. Entonces, y a la fecha yo creo que más o menos, es decir, el concepto de algo que no cambie es algo realmente muy raro. Y también, pues no hay tiempo, ¿no? Es decir, no hay pasado, no hay presente, no hay condicional, esos conceptos no existen, no hay subjuntivo. Am, y eso hace que también haya una dimensión distinta y que nos haga pensar, pues, por qué también tiene sentido que quizás se haya es decir, el mundo haya estado siempre y sea un tejido sin tejer, ¿sí? Y por último, es ideográfico, por oposición a fonético, ¿no? No es que sea todo ideográfico, pero es una buena forma de llamarlo. Más pegó un sinólogo francés, así le decía, como a fuerza del uso le hemos llamado más así. Y en ese sentido es un idioma muy visual, que esa sí es un poco la diferencia que hay como con, por lo menos, las lenguas que yo hasta la fecha estudié, ¿no? De las antiguas lenguas, es decir, de las antiguas escrituras de la humanidad, yo resaltaría tres, es decir, que son pues los caracteres cuneiformes de Mesopotamia, luego los jeroglíficos egipcios y luego los caracteres chinos, ¿no? Ni los caracteres cuneiformes ni los jeroglíficos egipcios permanecen hasta nuestros días, se convirtieron en otra cosa, ¿sí? Y en otra cosa, para ser un poco más precisos, incluso en idiomas fonéticos, ¿sí? Am, Esto llevó a muchos a pensar que las lenguas civilizadas o la civilización dentro de las lenguas y las escrituras tenía etapas de evolución, tal cual como vimos hace un rato. Y que en esas etapas de evolución entonces tenemos primero una escritura pictográfica, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos caracteres. eh, que comparte el chino con el antiguo babilonio, con los antiguos caracteres cuneiformes y también con los glifos egipcios, ¿sí? Lo cual ha hecho a algunos investigadores preguntarse algunas cosas, pero bueno, no entremos ahí mucho, porque pues también son como el sol, es decir, es como, pues sí, igual, es decir, que lo hayan dibujado de esta forma, pues a mí me dice que igual tiene sentido y habla de lo que de lo que dicen con respecto a las etapas de evolución de las lenguas civilizadas. Entonces dicen, pues primero las cosas son pictográficas, porque es lo que puedo dibujar, ¿sí? O sea, es directo, ¿cierto? Después de pictográfico puede volverse un poco logosilábico, que es una palabra muy compleja para decir que tiene dos partes, una que tiene una parte semántica y otra que tiene una parte sí, de significado y otra parte de pronunciación, ¿no? Por ejemplo, creo que el maya funciona mucho así, eso es interesante. Y el chino, según muchos, también es 95% logosilábico. Ya vamos a ver un poquito. Pero después del logosilabismo viene lo asociativo, que es como lo ideográfico, es decir, ya crear conceptos un poco complejos. Por ejemplo, en chino, sol con luna en un solo carácter quiere decir brillar. ¿Sí? Brillar, pues, es un verbo que de pronto no se puede dibujar como tal, es un concepto que se tiene que expresar de otra forma, ¿no? Y luego, al final, que todos terminamos en escrituras fonéticas, porque eso es lo que habla de una lengua civilizada, ¿sí? Ah, pero los chinos no lo hicieron, y lo intentaron en la segunda mitad del siglo XX, pero no lo hicieron, y su lengua no es fonética, ¿no? Ah, Esto es un poco lo que les decía hace un rato, es decir, cuando tenemos una lógica aristotélica en donde hay una ley de identidad, donde una cosa no puede ser y no será al mismo tiempo en el mismo lugar, donde las palabras designan la esencia de las cosas, ¿no? Esto nos lleva, pues de alguna forma, esto es un pensamiento
que no está mal, es decir, tiene una función también. Aquí, a mí me parece muy importante siempre cuando hablamos de China no decir como China lo sabe y Occidente no, no, para nada. Pero sí estamos partiendo de un lugar distinto, ¿sí? Aquí no estamos designando la esencia de las cosas, la identidad no es un concepto fundamental en lógica, la sustancia, o sea, el qué, no importa tanto en la filosofía, y la causalidad pues va al lado también de la sincronicidad, si quieren, o de la casualidad o del azar, ¿sí? Y todo esto pues nos lleva de nuevo a cómo se compone el chino, ¿sí? ¿Cómo se compone y por qué nos interesa esto nuevamente? ¿Cómo esto se va tejiendo dentro del mismo pensamiento que le da nacimiento, ¿sí? Volvemos a lo mismo, carencia del ser. El tiempo, pues no es que no haya forma de hablar del tiempo, por supuesto, pero se utilizan verbos, verbos como terminar, verbos como pasar o experimentar. Para el futuro se utilizan verbos como querer, como poder, ¿sí? Hay una abstracción, no hay género, no hay número, no hay femenino y masculino, no hay plural ni singular, ¿sí? Entonces eso hace que cuando nombramos una montaña estamos hablando de todas las montañas y nos importa mucho el cómo y no el qué, ¿no? Nos importa mucho cómo y no el qué. Por decirlo de alguna forma, nos importa mucho dentro de un vaso, me importa más el vacío que hay en ese vaso porque es lo que le da su función, lo que le da su cómo. Me importa menos el material del que está hecho el vaso, porque lo puedo romper y ya se acabó ese vacío, ¿no? Y siendo coherentes entonces con esa misma filosofía y con ese mismo entendimiento, entonces también hay un siempre, 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 siempre están jugando el yin y el yang, ¿sí? Están jugando al nivel del carácter. Yo, por ejemplo, creo que Ren, como les digo, es decir, habla de un yin y de un yang como un reconocimiento de un otro. Hao, aunque todos los que hayamos estudiado una clase de que conocemos, ¿no? Que es bueno, yo creo que también es yin y yang, no creo que sea la interpretación de una mujer con un hijo varón, no, es lo masculino y lo femenino. Y eso es lo bueno porque eso es lo único bueno dentro de toda la cosmogonía china, es decir, lo único bueno es que el equilibrio, y en el equilibrio no hay esencias, no hay absolutos, ¿no? En la palabra también, o sea, don shi, cosa, este oeste, comercio, mai mai, vender, comprar, aproximadamente, tsuo yo, derecha, izquierda, movimiento, dong jin, ¿no? Am, tranquilidad y movimiento, Mao Dun, contradicción, el escudo y la lanza, si no conocen ese proverbio, búsquenlo, es muy bonito, ¿no? ¿Y cómo se logran entonces, digamos, dentro de la oración, las palabras también pueden ser yin o pueden ser yang, ¿sí? Dentro del carácter pueden serlo, dentro de la palabra pueden serlo y dentro de la oración pueden serlo, ¿sí? Todos los caracteres son Dao, todos los caracteres son yin y yang, o pueden tener esa función. Depende, por eso es que el yin y el yang es relativo y dialéctico, depende de dónde estamos, ¿sí? Y entonces, pues yo también en un punto dije, les digo, como yo me he metido mucho y me ha gustado sobre todo la filología china y cómo entender, pues, cómo pasó que este sistema, supuestamente llamado a convertirse en una lengua civilizada, pues quizás se quedó en lo incivilizado, no sabría cómo decirlo, pero pues sin duda alguna es una escritura pues con una magia hechizante, ¿no? Y para hablar de los caracteres en serio, a mí me gusta citar este libro que es el Shouwen-Jiezi, a obra de Xu Shen, donde hace una primera clasificación de los caracteres, ¿no? Entonces él pone que los Wen justamente son los pictogramas y los caracteres indicativos y luego hay una segunda categoría de los Tzu que son los pictofonemas y los asociativos. Entonces, demos un breve recorrido de estos para ir entendiendo, ahora sí digamos como decodificando cómo funciona la escritura china como tal, ¿no? Vimos todo el contexto y, y volvemos a los pictogramas, ¿no? Es decir, volvemos a esa primera etapa dentro de a esa primera etapa dentro de toda la evolución de las lenguas civilizadas, ¿sí? En donde, pues, aquí están, digamos, el sol
la persona, el árbol, el fuego, la boca, la puerta, la luna. Y luego estos pues se van convirtiendo. Aquí podemos ver en este cuadro de la derecha un poco como desde el sol va cambiando hacia esto. Nuevamente va pasando por el hueso y luego el metal y luego el pincel, el papel y pues finalmente hoy se escribe así, ¿no? Ojo, madera, bueno, los podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo interesante de estos pictogramas? Que después de los pictogramas, entonces se tomaron estos pictogramas como radicales, es decir, como componentes de otros caracteres para así crear otras combinaciones, ¿no? Después de los pictogramas vendrían los pictofonemas, pongamos los indicativos primero, ¿no? Los indicativos que pues los hemos visto, ¿cierto? Es decir, son dibujos, son indicaciones, son abstracciones, pues a mí me parecen sumamente elaboradas en todo caso, pero van así, arriba, abajo, centro, cóncavo, convexo, uno, 2, 3, es decir, no son dibujos, porque son conceptos, pero pues sí, son indicaciones. Luego vendrían los pictofonemas, en donde, como les decía, hay una parte de forma y sonido, ¿no? Entonces hay una parte semántica, hay una parte fonética, y muchas veces, pues, hay muy buenas pistas, o sea, la verdad es que sí es bastante útil como conocer esta lógica, porque funciona más o menos así, es decir, vemos aquí el primero, el caballo, ¿no? Ma, y luego a este caballo, ¿qué se le añaden distintos radicales, a eso me refería, pero es que creo que aquí sí se puede ver eso. Entonces, si le añado una boca, lo hago una pregunta, ¿sí? Es una pregunta alternativa. Si le añado una mujer, la hago una mamá. Si le añado un insecto, el radical de insecto, ¿cierto? Es una hormiga. Si le añado, y aquí pues todavía más, es decir, si le añado esto es un tipo de piedra, esto es un tipo de metal, esto es un tipo de ave, y realmente no sé cuáles son. Por ejemplo, creo que este animal es como un mamut, ¿no? Este animal, este árbol, no tengo ni la más remota idea qué es, este pez. Es decir, pero todos estos caracteres, como por el concepto, yo sabría que se pronuncian ma o algo parecido, ¿sí? Entonces, pues de ahí que pensemos, aquí también hay otros, ¿no? Que el chino funciona en buena medida, sí, y es cierto también, ¿no? Es decir, envolver es bao, ¿sí? Y luego si ponemos una mano, entonces es abrazar. Y si ponemos comida, es llenarse. Y si ponemos agua, es burbuja, ¿no? Y aquí, pues yo la única pregunta que a veces hago es, pues vean qué curioso cómo, pues como igual el segundo carácter, que parece que solo es sonido, pues también tiene un sentido. O sea, si abrazo y envuelvo, es decir, si envuelvo con la mano, pues abrazo. Si envuelvo con comida, pues me lleno. Si envuelvo con agua, pues es burbuja. No sé si me explico, ¿no? Y después de esto, entonces vienen los ideogramas. Y los ideogramas, pues estos ya son conceptos, pues como podemos ver, son ideas, digamos, muy sencillas y a la vez muy elaboradas. A mí estos dos ejemplos siempre me han gustado mucho. Min, que es brillar, Shu, que es descansar. Min, em, el sol y la luna, habla de un campo léxico que involucra todo lo brillante, es decir, lo que sea, luminosidad, brillar, ¿sí? O sea, puede ser sustantivo, puede ser adjetivo, brillo, puede ser verbo, no importa, pero es como que hay un concepto ahí en donde el sol está iluminando a la luna, ¿cierto? Y este otro también me gusta, y pues ahí está el dibujito incluso, es decir, Shu, descansar, como un ser humano y un árbol. Entonces la combinación de ser humano y árbol dentro de la mente de los chinos, pues evoca la idea de que me puedo echar una siesta, entonces eso significa descanso, ¿no? Y pues de ahí hay muchos caracteres que van, digamos, por esa línea. A mí, esta es como de las investigaciones que a mí me llaman mucho la atención, porque pues veo que siguiendo los cromosomas de la lengua, se pueden llegar también a conclusiones, porque, insisto, lo comencé diciendo, son muy antiguos, se pierden en las brumas del tiempo los caracteres. Y nadie tiene la potestad, ni siquiera un chino con 25 doctorados en filología, para decir este carácter quiere decir esto. Hay interpretaciones y estas interpretaciones pues nos llevan a, em, digamos, como a ir descifrando, fíjense esta palabra, los cromosomas de la lengua, ¿cierto? Entonces,
claro, ¿uno qué puede hacer? Igual yo puedo ver este carácter y puedo decir, pues a mí eso me parece que ahí están así como un arrecife de coral y que ahí están como las corrientes submarinas, claro, entonces eso es el mar. Y yo me puedo quedar con esa idea. Pues, no te voy a decir que está mal, pero quizás a la larga para aprender chino y para entender por dónde va la lengua no es lo más conveniente. Sí es importante ver los cromosomas de la lengua y al ver los cromosomas, es decir, dis- eh, diseccionar casi, ¿no? O sea, hacerle una cirugía al carácter y quitarle los pedacitos que lo componen, pues ya no son, perdón, ya no son dibujos ininteligibles y que veo y digo, uy, ¿cómo alguien entiende eso si no son como, esto es esto, esto y esto, ¿no? Por ejemplo, este carácter aquí que dice un tazón de agua, un sediento prisionero, a mí me parece muy bonito. Efectivamente, es agua, prisionero y tazón. Y eso es calidez, ¿no? Se habla para hablar de la temperatura igual y todo, y es calidez, para mí ahí dice algo, ¿no? El templo de la palabra, vean qué bonito, ¿no? La poesía, porque la de la derecha es un templo y lo de la izquierda es una palabra. Yo al primero, que es mar, le digo la madre de todas y cada una de las gotas de agua del mundo y hago ahí como un juego de cromosomas también. ¿Por qué? Porque lo que ven a la izquierda es agua, a la derecha es mei, o sea, todo, ¿no? Cada uno, pero ahí también está la madre, mu, ¿no? Entonces ahí también hay un simbolismo. Luego, la alternativa de la mente y el corazón, esa me parece una palabra bellísima porque primero, la mente y el corazón no están disgregadas, ¿no? Eso es también un dualismo mucho más nuestro. Pero por otro, fíjense, la duda es cuando yo tengo una posibilidad, esto o esto. En ese momento surge una duda, una confusión, y este carácter significa eso, ¿no? Boca y pájaro, pues graznido, trino, canto, y este que es como una lógica también muy china, ¿no? Que un árbol es decir, madera o árbol es uno, dos es un bosque, tres es una selva, ¿sí? Es decir, como que van un poco por ahí también en esa construcción. Y luego, aquí tampoco me va a demorar mucho, pero este es un tema realmente muy interesante también, en donde vemos que incluso los caracteres antiguos del cuerpo, pues veíamos que Zhangji, que Fuxi, que pues todos estos grandes sabios, ¿qué hicieron? Miraron afuera para hacer algunas cosas y miraron adentro para hacer otras, ¿no? Es decir, lograron de alguna forma encontrar una suerte de correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Entonces, los primeros, pues todos estos, digamos, caracteres del cuerpo originales dentro de la medicina tradicional china tienen un sentido. Es decir, el pulmón, toda la parte de la, digamos, hay una parte que es como una luna, que también quiere decir carne o soma, ¿no? En griego, y luego tiene otro pedacito, ¿no? Que es el que le daría un poco el significado, el complemento del significado de ese ideograma, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, como el pulmón es soma más mercado, porque es donde confluyen todos los vasos, como en hígado es soma más un instrumento para cazar factores patógenos, como en Shen es en el riñón, es el soma más esta idea de quien domina, de quien controla, quien tiene una gran técnica. En vaso, el cocinero que no tiene derecho al descanso, ¿no? Víscera, es decir, que la criba, la vasija, ¿cierto? Todos estos caracteres entonces son, es decir, van por pedazos, pero todas van contando una historia. Y en ese sentido, por eso le llamo el ideograma poeta, ¿no? Porque pues finalmente la composición de cada uno de estos es una suerte de poesía, es una suerte de poesía en un dibujo, ¿no? Bueno, aquí hay otros también, que es donde yo hablo de los límites sutiles, la muerte del ojo, que es ceguera, cuerpo y arco, que es una venia, ¿no? Este es bonito, relación, mente y corazón, ¿sí? Que quiere decir extrañar, ¿no? Y al mismo tiempo la relación, es decir, mutuamente es un árbol y un ojo, como hablando del sujeto y el objeto, ¿sí? Y así podemos seguir deshilando, así podemos ir deshilando porque esto corresponde a los cromosomas
de la escritura, la boca y la tierra para hablar de escupir o de vomitar, ¿cierto? Ah, y bueno, pues de aquí finalmente, esto es, digamos que los caracteres, como yo les decía, pues han permanecido absolutamente incólumes a lo largo del tiempo. Hubo una estandarización con Qin Shi Huangdi, el primer emperador. Ha habido pues distintos cambios también, digamos, en algún sentido, como eh, a raíz de algunos, de ciertos movimientos en la historia, pero también de la caligrafía, un poquito, como que ciertas variantes caligráficas se quedaron un poco más que otras, ¿sí? Pero realmente quizás el movimiento de reforma de los caracteres chinos más fuerte que ha existido ha sido el de la simplificación que comenzó poco después de 1949, como en 1956 más o menos. Mao le pide a Zhou Enlai que comience, es decir, que tenemos que comenzar a hacer la escritura y la lengua más accesible a las masas, porque lo que queríamos era, es decir, lo que importaba en ese momento era justo eso, era hacerlos accesibles, ¿cierto? Y entonces, pues como el comunismo en todo caso también tiene su raíz occidental, hubo un momento en donde mm, pues se planteó muy seriamente un proyecto de primero simplificación hasta que iba llevado a eventualmente volverlo fonético, así como el nuestro, digamos, ¿no? El tema es que con el chino eso no se puede hacer, porque es que en el chino hay como 80.000 caracteres, según el diccionario Kangxi, creo, y como 80.000 caracteres, pero hay muy pocos sonidos, hay como 300 sonidos, 300 sílabas solamente, ¿no? En 4 tonos y demás. Entonces, pues, es decir, hay muchas palabras que se dicen igual, por decirlo de alguna forma, muy parecido, y que se entienden según el contexto, pero sobre todo según el carácter, sobre todo según el carácter, ¿no? Entonces, en esta historia en la que Zhou Enlai, pues primero crean el alfabeto pinyin, luego comienzan a hacer movimientos de simplificación y pues a prefigurarse para la fonetización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Am, Sale un artículo que se llama Zhang ¿se acuerdan? El escriba de 4 ojos que inventó la escritura. Zhang es las masas y las masas son Zhang Dicen, la escritura china es muy vieja, fue creada por las masas para un momento, hoy en día se necesita algo distinto, entonces vamos a crear algo distinto. Y hicieron, pues yo creo que un buen esfuerzo, es decir, me parece que fue un buen esfuerzo. Yo aquí pues cito solamente algunos ejemplos, eso es un trabajo pues mucho más completo porque como les digo, por ejemplo, muchas variantes de caligrafía que se quedaron, hubo algunos caracteres fonéticos que me parece que se reemplazaron bien. Y hubo otros, pues que de pronto vale la pena como mirarlos, ¿no? Cómo quedaron los tradicionales y los simplificados, que eso es de lo que hablamos hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de caracteres tradicionales y simplificados, que es solo en la escritura, no en el habla. Entonces, pues a Amor se le quitó corazón y también se le quitó un poco como se le puso un amigo, ahí es lo que yo veo, ¿no? Antes había una mano, antes corazón y mano, y aquí se le puso como un amigo. A producir se le quitó el Shen, o sea, se le quitó el nacer, ¿sí? A liderar, por ejemplo, se le quitó el Dao, ¿sí? El Dao como el componente, como el primero que vimos, ¿no? El yin y el yang en uno, espontáneamente se ponen en movimiento. Y a este mismo carácter de Dao también querían reformarlo, una simplificación que, digamos, me hubiera dado a mí un poco de tristeza porque me parece mágico, ¿no? Volar no tiene el componente de levantarse, de volar, de levitar, ¿no? Las nubes no tienen lluvia ni electricidad, abrir y cerrar no tienen puerta después de la reforma. Y la misma medicina antes tenía como una flecha que hablaba de la aguja de un instrumento quirúrgico y ahorita pues quedó y una vasija para hacer las hierbas, para la preparación, y ahora quedó la flecha, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, eso es un tema bastante interesante, ¿no? Pero diría yo que más allá de eso, igual la caligrafía se sigue utilizando en caracteres tradicionales y la verdad es que el cambio, o sea, sí, hubo un cambio sin duda,
pero como para decir que se rompe con esta tradición antiquísima y milenaria y que los caracteres, es decir, los caracteres ya son una personalidad en sí misma, ¿sí? Y yo por eso muchas veces hablo de cómo para ellos son lo que para nosotros son los números, en un sentido, ¿no? Es decir, lo que no para nosotros, ya para todo el mundo, los números arábigos, podemos poner un uno o un 2 o un 3 y son símbolos que se pronuncian en cualquier lengua distinto, pero que ya se entienden. Así funcionan un poco los caracteres chinos también, dentro de los pueblos en China y pues también un poco en Japón, en Corea, en Vietnam, ¿sí? Am, Bien, quiero cerrar solamente nuevamente volviendo a reiterar cómo es muy importante ver cómo todas las manifestaciones de China, sea su cocina, sea su kung fu, sea sus artes marciales, sea el qigong, sea el arte de las marionetas, las máscaras, sea la literatura, es decir, la filosofía o el pensamiento, prefiero decir chinos, pues son realmente prácticos, son para la vida, son para que se usen y se tienen que poner a prueba. Y si se ponen a prueba y no funcionan, pues no funcionan. Entonces con la lengua pasa algo parecido y eso es el recorrido que hemos hecho todo este tiempo, ¿cierto? Pero pues vamos a terminar un poco como hablando de cómo los conceptos se entremezclan dentro del chino y pues de pronto si a alguien se le ocurre cómo estos se traspasan también a la lengua. Y a mí por eso siempre también me gusta hablar de la medicina tradicional china, en parte como una prueba del lugar donde todos los conceptos sí cuajan, ¿sí? Es decir, el cuerpo es un organismo completo, es un microcosmos de un macrocosmos que es el Dao, ¿sí? Es un microcosmos literalmente donde las venas son los ríos y ahí todo el cuerpo corresponde a algo. Y la idea del Wu Wei taoísta es justamente poder montarse dentro de los cambios para que uno pues esté de acuerdo con ese macrocosmos del que uno es parte o que uno es fractal, ¿no? Por otro lado, el yin y el yang, que volvemos a lo mismo, es decir, son fuerzas, pero también son herramientas de clasificación, porque el yin yang dice, esto es yin y esto es yang. Hay que dar una situación, hay que dar un contexto, no es que esto siempre sea yin, esto sea yang, nunca es así. Pero al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo una realidad que es indivisible de por sí, ¿cierto? Y por último, hablando de los 5 procesos y sus relaciones, como existe también hay una correspondencia cíclica, es decir, todo tiene un ciclo, ¿no? Entonces, por eso es que del metal surge el agua, ¿no? Luego del agua surge la madera, luego de la madera surge el fuego, luego del fuego surge la tierra y luego de la tierra surge el metal. Y así volvemos a comenzar y también en un ciclo yin, o sea, contractivo, en donde el agua apaga el fuego forja el metal corta la madera le pone, se enraiza en y la tierra le pone límites al agua, ¿cierto? Entonces todos estos procesos de su relación con lo cíclico, con lo dual, pero con lo unitario, nos llevan finalmente a, pues toda esta charla de alguna forma tiene que ver con ese paso del tiempo que es cíclico, ¿no? Y los caracteres son redondos también, en un sentido. Son cuadrados, pero son muy redondos. Todos los trazos son redondos, ¿sí? La, la, el tiempo se entiende no de una forma hegeliana dentro de China, ni de una forma tampoco lineal, se entiende mucho más circular. Y por eso es que también se puede pensar que pues siempre ha existido en un sentido, una suerte de circularidad de espiral, si quieren, para también incluir la línea recta. Y bueno, dicho todo eso, no me queda más que agradecer muchísimo a todos los que aquí estuvieron, agradecer nuevamente a Rebeca, a Milagros, al Instituto Confucio y a la Pontificia Universidad Católica. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya generado una pregunta o una sonrisa. Muy aquí dispuesto a todas las preguntas que tengan, con toda la disposición pues de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante la exposición. Bueno, invito a los asistentes a formular sus preguntas. Pueden escribirlo en el chat de la reunión
para poder conocer un poco más de la propuesta de Pablo en relación a los caracteres chinos en el paso del tiempo. Eh, bueno, Pablo, a mí me ha parecido muy interesante eh, lo que nos comentas de estos significados y estas formas de poder transmitir determinados conocimientos y emociones en esta forma de comunicación. Eh, ¿Cuáles las dificultades que se enfrentan teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, lo que yo me preguntaba mientras leía y trataba de seguir un poco los significados, cómo se han ido eh, eh, desarrollando y evolucionando, cómo se enfrentan, por ejemplo, estos caracteres chinos con el desarrollo de la tecnología. Claro que sí, Rebeca, es una muy buena pregunta, porque justamente hablando de este movimiento de simplificación, una de las razones por las cuales se detuvo, digamos, fue por pues ya la llegada de los computadores, ¿no? Y la posibilidad de pasar los caracteres a computadores, porque antes pues nosotros tenemos que 25, 26, 27 letras, ¿cierto? Es decir, pues una máquina de escribir te cubre todo y todas esas combinaciones, pero imagínate, para los chinos, pues necesitaban, yo he visto esas máquinas tipográficas, son una maravilla, ¿no? Son una cantidad y se pueden poner los radicales y es decir, hay forma de hacerlo, pero sí, pues realmente eso era pues una gran pregunta que surgió en su momento. Ahora bien, eso a mí me lo preguntan mucho porque parecen efectivamente tan pictográficos todavía, tan dibujos todavía, que me dicen cómo haces para poner eso en un computador. Y bueno, hoy en día eso es muy sencillo, es decir, primero pues está este alfabeto fonético piñín, entonces pues se puede hacer eso solamente poniendo la palabra, ya lo agarra directamente como la combinación más probable de esas sílabas, ¿no? Digamos, si pongo Zhongguo, que es China, ¿sí? Pues igual hay varias otras palabras o combinación de palabras que puedan ser Zhongguo, pero me va a salir China porque es como la más predecible, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que los caracteres chinos están bastante, yo siento bastante bien insertados dentro de la tecnología. También pues hay formas de escribir el carácter que lo único que necesitas puedes escribirlo en caligrafía, pero si lo escribes en el orden correcto de los trazos, eso es lo realmente importante también, ¿no? En el orden correcto de los trazos, pues ahí también te sale. Y yo creo que queda un poco la pregunta ahí, Rebeca, quizás de qué tanto impacta, vamos a decir, ¿no? El dejar de escribir a mano, ¿sí? Am, yo creo que hay un acto importante, no solo en chino, en escribir a mano, pero por otro lado también siento que más allá de lo fuerte que es la tecnología, el respeto que se tiene por el carácter, por la caligrafía, hace que igual esa vaya a ser un arte imperecedero en China, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Creo que se han adecuado bastante bien. O sea, realmente yo no suelo ver temas de problemas, digamos, asociados con la actualidad tecnológica. Y por otro lado, pues queda la pregunta de cómo conservar también el arte meditativo, si quieres, incluso de escribir un carácter, ¿no? De escribir el templo de la palabra y pues saber que la palabra que estoy escribiendo es también mi palabra y el templo es también mi templo, ¿no? Y escribir, es decir, esa es creo que la dimensión que vale la pena también explorar. Muchas gracias, Pablo. Hay saludos y hay felicitaciones de Lisita Choquehuanca, de Irmina Meléndez, de Nuria Millazaguamán, de Jimena Bedoya. Y hay una pregunta de Silvio Pablo que nos ¿Sí? dice, ¿puede hablar un poco de los 8 trigramas? ¿Cuál es el origen o con qué se asocia y beneficia? Claro. Por supuesto, Silvio, si no estoy mal el nombre, a ver, los tenía por aquí para mostrártelos. Pues hablar de los 8 trigramas es hablar de, digamos, yo creo de verdad,
de los cimientos de la filosofía y del pensamiento chino. Los 8 trigramas están asociados con un libro que es en realidad un oráculo que se llama el I Ching, ¿no? En chino se pronuncia I Ching y se escribe, si todavía están viendo mi pantalla, se escribe con, pues ya les voy a mostrar aquí, con este carácter, que es cambio, ¿cierto? Entonces, este carácter cambio, am, ya, este carácter cambio a Richard Wilhelm, que fue quien tradujo el I Ching y pues digamos su versión es la más conocida, es la que más se encuentra, no necesariamente la mejor, pero para el momento lo hizo. Es un camaleón. Pueden ver aquí como las... ¿Cierto? Ya luego una interpretación como un poco más desde los cromosomas, digamos, desde un occidente libro de los cambios o el clásico de las mutaciones, ¿no? ¿Qué es el I Ching? Y eso es bien interesante, es un oráculo. Es un oráculo, que para nosotros como occidentales, pues el oráculo pues pertenece, no sé, a la protociencia griega de Delfos pues, no, a las tradiciones místicas, esotéricas sin sentido, pero el oráculo había, es decir, había departamentos oraculares en los tiempos de los caparazones de tortuga, ¿sí? Y es bien interesante esta pregunta porque hay incluso un filósofo inglés, un sinólogo llamado Joseph Needham, que escribió de la historia de la ciencia en China, y él dice que su pregunta, y le dicen el dilema de Needham, es ¿por qué China no llegó a desarrollar la ciencia moderna como Europa sí lo logró, si tenía todo para lograrlo? Y después de mucho investigar, su respuesta fue por culpa del I Ching, o sea, por culpa de este oráculo, porque este oráculo, digamos que mm, ah, ah, fosilizó, vamos a decir, ¿no? Es decir, estancó un poco a esa cultura en un pensamiento proto-precientífico, ¿sí? Sin embargo, pues los 8 trigramas a la fecha siguen siendo lo que cualquier chino te va a decir, aquí comienza todo, ¿no? Y los 8 trigramas, como te digo, surgen un poco de esta historia, es decir, se remontan a estos años, más o menos, ¿sí? 3 milenios antes de Cristo. Y dice la leyenda que este hombre, que entre otras enseñó la agricultura y muchísimas otras cosas, entonces vio surgir este animal rarísimo del río Amarillo y vio en su lomo los trigramas, ¿sí? Y entonces al ver estos 8 trigramas se dio cuenta que esta era otra forma de clasificar la realidad de forma completa, porque esto es bien importante, es decir, el yin y el yang pueden clasificar la realidad de forma completa. Los 5 procesos circularmente pueden clasificar la realidad de forma completa. Y los 8 trigramas, ya en estos 8 símbolos distintos, estos arquetipos, ¿sí? Estamos describiendo otra forma distinta de ver la realidad. ¿Cómo se hace el I Ching? Tú tiras 3 monedas, las tiras 3 veces, 6 veces, perdón, construyes un edificio de abajo hacia arriba de líneas partidas o continuas. La línea partida es yin, la línea continua es yang, ¿no? Y eso tiene toda una simbología. Entonces, las 3 líneas yin, o sea, lo más femenino, lo más receptivo, lo más sutil, lo húmedo, lo contractivo, lo lunar, es la tierra, ¿no? Lo más yang, o sea, lo más expansivo, lo más brillante, lo masculino, lo superficial, lo racional, es el cielo. Y luego de ahí entonces vas viendo aquí, por ejemplo, el fuego. El fuego es yang en el... Claro, y ahora, y estos tres representan al mismo tiempo, desde abajo, cada trigrama es cielo, tierra, hombre. Entonces, como pueden ver, es como toda es una unión de pequeños fractales concéntricos y circulares que van uno dentro del otro. Y pues te recomiendo que de pronto un día hacer una tirada de lichín. La verdad es que ah, uno se puede sorprender mucho de cuánto nos pueden duplicar el mundo, como dice el Instituto Confucio, ¿no? Es decir, de cuánto nos puede abrir los horizontes hacia temas que pues de pronto teníamos tan presentes y que pues, realmente ellos llevan haciendo mucho tiempo y por lo menos eso hay que dárselas. Muchas gracias por la pregunta, muy bonita.
Hola, buenas tardes. Finalmente, Carlos Rivero ha pedido la palabra porque quiere expresarte algunas ideas. Claro. Carlos, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Ah, sí. Sí. Buenas tardes. Muy buena la exposición, la conferencia. Y tenía una pregunta sobre un carácter chino en específico, como su origen, o no sé si lo conoce, que es uno que expresa el significado de fideos chinos, creo que era. No sé cómo se lee, no sé cómo se dice, pero creo que es biang, que es uno de Sí, los caracteres más trazos. sí, 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 O sí, sea, sí, ya quería sé saber cuál cómo dices. su origen, o sea, por qué es un carácter que tiene Eso tantos es. trazos y de No, ese cuál. carácter en realidad no tiene ningún origen. Es un carácter que uno lo ve a ver, voy a ver si lo logro encontrar. Denme un segundito. Porque ese carácter ni siquiera existe, ¿me explico? Ese carácter realmente no existe y uno lo ve la primera vez, sé perfecto de cuál estás hablando. Es una comida, son unos fideos de Xi'an. Ujú. eh, y véanlo, aquí está. Ah, pero creo que ya no estoy compartiendo. Dame un segundito. Ok, share. Es este. Sí, sí se escucha, sí lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, vean, vamos a hacer el ejercicio de agregarlo Pablo, no se te escucha bien. porque es, vean aquí cómo lo está reproduciendo. Pablo, no se te escucha, no se te escucha. Tal vez si dejas de compartir la Eh, pantalla, porque ya hemos visto ¿Qué? el carácter, Hola, pero hola, hola. ¿Me escuchan ahora? mejor, sí. ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Pablo, no te escuchamos. Yo creo que mejor dejas de compartir tu pantalla. Tal vez el acceso al- al Internet está fallando por precisamente compartir la imagen que nos muestras, que nos estás compartiendo. Si dejas de compartir, por favor. Ok, Pablo, por favor, ya puedes responder. Estás con el micrófono apagado, Pablo. Sí, así difícil, ¿cierto? Perfecto, ya. Disculpas. Vuelvo a explicar el carácter. Entonces, un poquito de nuevo. El carácter fue como alguien divirtiéndose poniéndole todo lo que se le ocurrió en un carácter, ¿no? Pero disgreguémoslo solamente para hacer el ejercicio y entenderlo. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo lo está haciendo, ¿no? Pero sería, esta parte de arriba es una cueva. Esto es seda, esto es lengua, esto es seda, esto es largo, esto es caballo, esto es largo, ¿no? Luego aquí esto es luna o carne, ese que está escribiendo es corazón, el que está a la derecha es cuchillo y el que está afuera de todo es radical de movimiento, ¿no? Pues es un carácter rarísimo realmente y pues no existe, o sea, se utiliza para los biang biang mian, que son unos fideos que están buenísimos y deliciosos en China, en Xi'an, entonces pues venir. Ellos no, pues realmente la lengua. Ok, ¿Alguien más? no. eh,
En nombre del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, agradecemos la exposición que nos ha brindado Pablo Rodríguez, y con esta conferencia, esta magnífica conferencia, damos por finalizada las actividades que hemos realizado en el marco de la Semana de la Cultura China. Entonces, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un honor, muchas gracias. Un honor haber podido participar y cerrar esta bella semana cultural. Gracias, Pablo. Gracias, chicos.